Mi amigo Rafi que bebe con frecuencia, al día siguiente sufre las consecuencias. Los Potros comenzó en el 86 con Roberto del Castillo a la cabeza, grabando varios temas. La estadía mía en el grupo, permanecer tanto tiempo dentro de esta agrupación, básicamente era la relación de padre a hijo. Incluyendo una balada, creo que se llama Esta Canción, que sonó mucho en esa época. Johnny me dio la oportunidad de yo manejar mis producciones discográficas. Hay un merengue de Juan Gabriel que lo hizo en merengue, una balada de Juan Gabriel que lo hizo en merengue Roberto del Castillo, Hasta que te conocí. Yo grabé con Sony Disco, grabé con una empresa de Venezuela, grabé junto a él en Combo Record. Siempre grababa en todas las producciones. Que para mí viene siendo el mejor merengue grabado por Roberto del Castillo con Johnny Ventura por lo bien cantado, el buen arreglo que tiene. Yo vivía tan distinto a tu hermoso algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías la belleza y de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad, pues soy muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Que ese tema es del año 1986 y es de Los Potros, está en un álbum con Los Potros. Johnny me permitía hacer mis negocios dentro de la banda. Hice una participación especial en un tema que le llaman El Muerto Parrandero, donde me tocó hacer imitando a una viuda llorando a su marido que ella creía que había muerto, llorando en Spanglish. Luego, posteriormente, Johnny se le ocurrió crear el proyecto que todavía hoy en día se llama Los Potros del Caballo. Yo recuerdo una vez el tema Pitaste, que se hizo muy famoso. Ese tema, en la autoría aparecieron los nombres de Johnny Ventura, Uchilora y el nombre mío. Y eso surgió un día estando en la oficina. Eso es un cuento. Y entonces están haciendo el cuento de que una pareja que tiene una manera particular de vivir, y entonces uno duerme en una cama y otro en otra, y que cuando uno quiere le pita al otro, y si no la otra le pita, y si alguien no pita, el otro abre la puerta y dice, tú pitaste. Entonces era muy jocoso, y entonces yo le dije, pero eso da un tema, y nos pusimos ahí en cuestión de minutos, cada quien escribió un par de estrofas y se ensambló la canción, y al tiempo pues salió la canción con la autoría de nosotros, y Johnny siempre fue así. Yo creo que de esa etapa, Pitaste sería como que el merengue que pudiera ser como el reflejo de todo lo que estaba pasando en aquel entonces. Johnny siempre le daba participación a su personal y él le gustaba grabar con sus músicos y darle participación. Un merengue que tenía todavía sus clásicos jaleos de piano. A veces estábamos en la casa y él llegaba y se sentaba y nos decía, y es verdad que la gente me quiere tanto. Johnny siempre tuvo como muy buen entronque en el tema de los jaleos de saxofones y de viento. Papi entendía que él era pueblo. Sin embargo, en esta última etapa se notaban mucho los trabajos de piano. Cuando Johnny Ventura decide retirarse en el año 1993, él piensa en aspirar a la presidencia de la República. Johnny sí parece que tenía en su mente que en algún momento, cuando él se retiraba, él iba a dejar
Los Potros del Caballo. Papi no andaba con seguridad. Papi no iba ostentosamente a los sitios a usar influencias. Entonces, Johnny, sí dices que nos quedáramos nosotros como líderes de la orquesta y que pasáramos a ser los Potros del Caballo. Y entonces, como él pensó en aspirar, ese punto no se llegó a hacer porque entonces en ese momento ya Johnny Vargas se había ido de la orquesta. Yo había tomado la decisión en ese momento de no seguir, sino que me iba a retomar mi carrera de contaduría. Yo soy contador público autorizado. Mi papá siempre dijo que no había ningún raso que no aspirara a ser general. Yo nunca vi en mi casa reuniones que eran donde se hacían la reunión política a gran escala. Pero en el caso de Johnny Vargas y mío, nunca llegamos a trabajar solo como los Potros del Caballo. él decía que se podía retirar por ahí por el 87 porque iba a hacer campaña para ser candidato a la presidencia de la República. Nunca vi reuniones de propuesta de él como candidato a la presidencia e inclusive en ocasiones no se podía mencionar nada de eso. Pero ¿qué ocurre? Su líder, José Francisco Peña Gómez, O sea, no era que no lo quisiera, sino que no se veía en esa responsabilidad en el momento. decidió en el año 1989, que ya había aspirado contra Jacobo Masluta en el 86, decide aspirar de nuevo a la presidencia de la República. Había una reunión política y decía, no, porque Johnny, y le decía, no. Entonces Johnny Ventura decide no retirarse, sino hacerse acompañar, como lo hizo después, por la agrupación de Raputín, o sea, por diferentes agrupaciones. sí disolvió la orquesta, por ahí por el año 92. Ahí es que nacen los Potros del Caballo. Le deja la agrupación a Roberto del Castillo y a René Solís y a mi hermano que estaba ahí y Johnny Vargas. Johnny Vargas se fue primero que yo, se fue con Sergio en uno de los momentos que Johnny se retira. Y ya yo en el 93, cuando Johnny decide retirarse, yo decido no seguir. Para él seguir en la política, dedicarle el tiempo que necesitaba a la política, pero no dejar de cantar. Sí, quienes siguieron entonces con los Potros fueron Handy Ventura, su hijo, Juan José, y ahí ya conformaron el grupo. Hasta los hijos de él después se convierten en los Potros del Caballo, que todavía hoy son los Potros. Nosotros algunas veces hicimos presentaciones cantando nuestras canciones, pero como parte del show de Johnny Ventura, y entonces la gente nos decía los Potros del Caballo, pero ya como grupo, como tal, quien debuta realmente ya como una agrupación para tocar bailables solo sin la presencia de Johnny Ventura fue Handy Ventura, su hijo, con su hermano y otro grupo de música.